Hoy vamos a estar hablando de la obra de Cristo y el arrepentimiento. Amén. Y vamos a estar viendo distintos aspectos de lo que es la tipología en el Antiguo Testamento y su representación. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por Filipenses capítulo 2, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí. Amén. Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias nuevamente, Señor, por el favor no merecido, Señor mi Dios mío, que tú nos ofreces. Padre, gracias. Bendice, Señor, de una manera especial tu palabra, que no vuelva vacía. Dame la unción y el de nuevo para predicarla en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Pablo en todas sus cartas habla precisamente de la obra de Cristo. Y utiliza el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba, ¿no es cierto?, en aquel entonces. Recién se estaba escribiendo el Evangelio según San Lucas, y estaba precisamente escribiéndose y escribiendo los testimonios de el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces, obviamente, él tenía que agarrar el Antiguo Testamento para poder dar a entender la obra de Cristo. Porque primero tuvo que entenderla él, después la tuvo que interpretar. Una de las cosas que no hacen los rabinos, y eso se lo puedo decir a cualquier rabino con la autoridad de Cristo, es precisamente utilizar la tipología. Ellos utilizan muy escasamente el simbolismo y se guían más por lo literal. Y son muy celosos. ¿Ok? Entonces, muchas veces nos confundimos. Y hay algunos que se fanatiza con el judaísmo. Entonces son pastores y vos los vas a ver con la barba larga, con un kipá, adorando al Pentateuco, usando el tefilí, que es el cordel de cuero con una cajita que tiene precisamente un salmo dentro de esa cajita para orar por el Señor. Todas esas cosas terminaron. Ahora hay una etapa nueva. Estuve escuchando a muchos rabinos en estos últimos tiempos, cristianos y no cristianos. Hay cristianos que se dicen llamar, no se dicen llamar, más pastor, son rabí. Y los judíos cerrados, ¿no es cierto?, que conocen la palabra de memoria, aún así no la saben interpretar. Hay muchas cosas que he escuchado en estos últimos tiempos, pero vayamos precisamente a Pablo. Pablo utilizaba el Antiguo Testamento para hablar de la obra de Cristo. Desde ese punto de vista, del Antiguo Testamento, vamos a estar viéndola nosotros también. Ya apuntando a tener un poco más de discernimiento. ¿Sí? Empezamos por Moisés. Desde Moisés. Moisés, ya sabemos todo, ¿no es cierto?, fue usado por Dios precisamente para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y en lo que lo llevaba al pueblo de Israel sucedieron muchas cosas. No solamente tuvieron que conquistar naciones, enfrentar dificultades, tanto climatológicas como espirituales, como temas así de que se levantaban pueblos nómadas para atacar y saquear al pueblo de Israel. Y todas esas cosas tuvieron que enfrentar. Pero vayamos al punto en el cual él enfatiza la obra de Cristo. La obra de Cristo. Acampaban en el desierto el pueblo de Israel, y como es de saber, allá no hay agua. Y el pueblo, como era de esperarse, se empezó a quejar a Moisés.
Y Dios ordena a Moisés que golpee una peña, la famosa peña de Oreb. Que golpee la peña, la roca, para que saliera agua y así saciar la sed del pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 17, lea todo el capítulo 17, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero vayamos al versículo 16. He aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Oreb, y golpeará la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Muy bien, perfecto. Él fue, le ordenó al Señor: mira qué hago, Señor, con este pueblo, se está quejando, está viniendo a mí, hay muchos que me están reclamando, e inclusive hay personas que me dicen: ¿por qué no nos hubiéramos quedado en Egipto? Mira lo que estamos pasando, nuestras criaturas están llorando, los animales están gimiendo porque quieren agua, y y la canción esa. Como si no lo supiera Moisés, que también él estaba pasando la necesidad. Y no solamente él, su esposa, Séfora, y sus hijos también estaban pasando por esa necesidad. Y bueno, con urgencia le habló a Dios y le dijo: mira, tengo este problema, yo me la estoy aguantando, pero esta gente parece que no aprende más. Entonces, en otra ocasión, el pueblo también vino a quejarse, porque no fue nada más que en esa ocasión, también fue otra ocasión en la cual el pueblo se quejó de vuelta precisamente porque no tenía agua. Pero en esta ocasión, Dios le dice a Moisés: mira, háblale a la roca, háblale a la roca. Bien. En Números capítulo 20, versículo 8 al 11, dice así: y tomó la vara y reunió toda la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablarás a la peña, a vista de ellos. Y ella dará agua y les saciará agua de la peña. Darás a beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le había mandado, y reuniendo Moisés a Aarón y la congregación delante de la peña, les dijo. El tipo un poquito creído, a veces medio como que se creyó demasiado: mirá, Dios está conmigo, así que guarda. Oíd ahora, rebeldes. ¡Wow! ¿Cómo le está hablando al pueblo? De tal manera que ella se parece como que subió un peldaño más y cree: bueno, yo tengo la autoridad de Dios. No olvidando que cuando uno es siervo del Señor tiene que ser el ejemplo de humildad para otros. Amén. Y os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y no dijo, y escucha acá, hay signo de interrogación: y os haremos salir, como que os haremos salir agua de la peña, como diciendo: yo y Dios vamos a hacer sacar agua. No estoy predicando en contra de Moisés, pero muchas veces vamos a pasar por ese nivel. A mí me pasó, y quizás a alguno todavía no le pasó porque, bueno, no ha llegado a predicar o a estar al frente de una iglesia. Pero a mí me pasó. Y muchas veces nos creemos tan agarrados de Dios que ya no somos más canales de bendición. Como somos parte de Dios, nosotros tenemos la autoridad de Dios. La misma autoridad que Dios.
Sin embargo, no tendría que ser así, porque obviamente la autoridad es dada por Dios y Él se lleva la gloria, no uno. Simplemente uno tiene que ser un instrumento de Dios. El versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeando la peña con su vara 2 veces, escuche, 2 veces salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. No sé a qué le dice bestia acá. Hay muchos que son... Bien. Ahora, Moisés, por estar enojado con el pueblo, levantó su mano e hirió la roca por segunda vez. Y es por esa razón, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver esto con la obra de Cristo? Ahora voy a empezar a hablar de la obra de Cristo. No le permitió entrar a la tierra prometida. En la tipología, Moisés es un tipo de Cristo. Al sacar, ¿no es cierto?, al pueblo de Egipto y hacerlo libre y darle el molde que él quería en el desierto, para posteriormente levantar a otro, ¿no es cierto?, que cruzara el río Jordán. Entonces, acá hay una tipología, la tipología de Cristo, pero también habla del judaísmo, habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por haber golpeado 2 veces al verdadero Mesías, no al que se está levantando ahora, se quedó. A los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son la generación que van a cruzar el Jordán. Entonces, a pesar de que Moisés se arrepintió delante de Dios, pidiéndole entrar, Dios no se lo permitió, porque iba en contra de los planes de Dios. Iba en contra de los planes de Dios. Dios tenía un plan específico, y de eso se trata la obra de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver la obra del Señor en todas sus facetas. Acá podemos ver 3 tipologías. La primera, cuando Dios ordena a Moisés que golpee la roca, estaba anunciando proféticamente la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso es lo que estaba anunciando. La roca es Cristo, es la tipología de Cristo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y cuando habla de vivificar en el Espíritu, está hablando de una resurrección espiritual. Hay una resurrección material, física, pero eso va a suceder poco antes, mejor dicho, durante el arrebatamiento de la iglesia. No es un tema a tocar, pero quiero que entiendan. En esta resurrección espiritual nos da vida y vida en abundancia. O sea, recibimos las promesas hechas a Abraham en nuestra vida cuando nosotros comprendemos y entendemos la obra de Cristo, la obra realizada en nosotros y la obra que debemos realizar. Y espiritual, porque tenemos vida eterna, vida
y vida en abundancia. En la segunda tipología también le ordenó que hablara a la roca, simbolizando las oraciones que habría de ser después de la cruz. Nos habla precisamente, si vamos a eso, hay mucha tipología en cuanto a lo que es precisamente el altar del incienso, que nos habla precisamente de la oración, cuando el sacerdote agarraba el incensario del altar del incienso, iba al altar del incienso, que tenía que estar mantenido durante 24 horas, e él iba con su incenciario, agarraba el incienso ya quemado, ¿no es cierto?, lo ponía en el incensario, entonces rociaba con el incensario con perfume en todo el tabernáculo, y esto simboliza las oraciones, que no se efectúan nada más que por un momento, sino que la iglesia de Jesucristo tiene que estar continuamente orando las 24 horas, los 365 días del año, orando en la presencia de Dios. Nos habla precisamente de eso. Entonces, háblale a la peña, háblale a la roca, dirígete a ella y ella te va a oír. Pero tú tienes que comprender lo que Pablo estaba dilucidando en ese momento era la representación y la manifestación de la palabra vivida. En el momento en el que él comprendió y entendió, esto es lo que Dios quiere. Esto es para que la iglesia empiece a funcionar dentro del campo espiritual. Y Jesús había dicho en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y lo dijo con esta autoridad: y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Escuche, lo haré, dice. Hay una coma, dice lo haré, vuelve a haber una coma, como resaltando esa palabra. No hay signo de admiración, pero es un tema específico. Acá nos habla, cuando hay dos comas, nos habla de un tema específico. Lo haré, dice. ¿Me está entendiendo? Entonces todo lo que le pido yo al Padre, dice, lo haré. Pero como siempre digo, en la iglesia de Jesucristo no hay obligación, hay requisitos. Obviamente, para llegar a ese nivel tenemos que pasar por los requisitos. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vuelve a repetir. Entonces, ¿cuál es esta cuestión del nombre? El nombre. Acá, en mi nombre. Y vuelve a enfatizar, yo lo haré. Cuando habla de en mi nombre, está hablando de la obra, que no empezó en la cruz, que empezó en Génesis, en los primeros capítulos. Y surgió por toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Jesucristo. Luego, a través de la gracia de Dios, muerte y resurrección de Cristo, la iglesia tomó las riendas, entendió que debería pedir en oración. ¿Qué es una oración? Acá no estoy hablando de recitar, aunque cuando hacemos una oración, por ejemplo, mi prédica es una oración, hacemos una oración, nos habla de hablar en forma específica, no reiterativa, sino una forma específica de dirigirnos a Dios.
conociendo la obra de Cristo en nuestras vidas. Y cuando habla de nombre, está hablando de esa obra. Porque dice que Jesús o Yeshua significa Dios salva. Escuche, y no termina ahí la palabra, Dios salva. Cuando habla de Dios salva, está hablando de la obra de Dios manifestada en carne y en sangre. Que en el Antiguo Testamento era una tipología. En el Nuevo Testamento se hizo la realidad, la vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, debemos comprender que si yo le pido algo al Padre, conforme a su voluntad, y ahí hay una conexión entre el cielo y la tierra, y es la voluntad de Dios. No podés decir, yo le hablo al Padre y Él me escucha, porque yo recibo todo lo que le pido. Hay muchos que dicen así, pero sus acciones dejan mucho que desear. No hay una conexión entre el cielo y la tierra. No la hay. Entonces, entre la conexión, el cielo y la tierra, obviamente nos habla de una actitud de fe, en la cual, ¿no es cierto?, es el único adherente que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios o estar agarrados del Señor. Esto es a través de Cristo, porque es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando le pedimos algo conforme a su voluntad, porque tenemos esa conexión, ¿escuchó lo que le acabo de decir? ¿Escuchó? Él nos oye. Amén. Tercera tipología. En el Antiguo Testamento, la roca que hirió Moisés, la cual vertió agua, representa la obra de Cristo a través de la palabra. Roca, Cristo, palabra, agua. Muy bien. Y en la palabra tenemos todas las respuestas. En la palabra de Dios, yo se lo digo porque conozco, he leído ya creo que más de 30 veces, ya perdí la cuenta. En la palabra de Dios nos habla de la roca, que es la representación, la piedra de ángulo, la casa edificada sobre la roca. Podemos hablar muchísimo, y acá Pablo nos habla precisamente de esto, en 1 de Corintios 10:4. En la Biblia tenemos todas las respuestas, simplemente tenemos que saber entender el Antiguo Testamento y el Nuevo. Por eso que a los nuevos siempre se le da el Nuevo Testamento, porque es el discernimiento del Antiguo. ¿Cómo vas a conocer el Antiguo Testamento si no conoces el Nuevo primero? Y por eso muchos cristianos andan divagando y se contradicen ellos mismos. Hoy predican una cosa y mañana vas a ver que predican otra. Ni ellos se entienden. Entonces le echan la culpa a Dios. Dios me reveló. Bien, 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Amén. Ok, perfecto. Vayamos a lo primero. Beber de la roca. Beber de la roca significa de que Él es la manifestación de la palabra y de la ley. Que en Él se cumplía el carácter de Dios y las exigencias. En los 613 leyes del Pentateuco, Cristo la cumplió cada una de ellas en todas sus facetas. Entonces, podemos entender que Cristo es la palabra viva.
Y al ser la palabra viva, no queda otra, tiene que ser el autor y consumador de la palabra, que es a través de la fe. Entonces, todos bebieron de la misma roca espiritual. Todos. Nada más que hay un tema ahí. Beber no es suficiente. Tener respuesta no es suficiente. Nosotros no tenemos que ir a la roca para beber. Tenemos que ser parte de esa roca. El pueblo de Jesucristo, la iglesia, es su cuerpo. No puede estar aislado. No puede estar separado. Tiene que ser parte de la roca. ¿Me entiende? Porque si es parte de la roca, su fe va a ser sólida. Su creencia va a ser sólida. Su autoridad va a ser sólida. Ya usted no tiene que ir más a la roca a beber. Usted ya es parte de la roca. ¿Me está entendiendo? Entonces, en su faceta nos habla de que todos bebieron de la misma agua, aún el pueblo de Israel, de la roca. Pero no todos son parte de la roca. No porque Dios hace excepción de persona, sino porque la persona hace excepción de persona. Amén. Ahí entendemos que somos nosotros los responsables de nuestra decisión de querer ser guiados por el Espíritu Santo y las autoridades puestas por Dios. Amén. Muy bien. En el desierto de la vida, el único que puede saciar tu sed es Jesús. En Jesús tenemos todas las respuestas. Ninguna se escapa de ellas. ¿Querés saber algo? Lea la Biblia. ¿Querés entender los principios de la palabra de Dios y la obra de Jesucristo? Estudie la Biblia. Permita que el Espíritu Santo revele cosas que ojo no vio ni oído yo. Así que, basado en este hecho, aquella roca que vertía agua, que sació a los israelitas, jamás se tendría que golpear dos veces. Jamás. Una vez, suficiente. La próxima a hablar. Una vez significa sacrificio. Sacrificio. El hablar significa oración, pedir, petición. En la tipología, golpear dos veces nos muestra el sacrificio de Cristo, que no se realizó dos veces. Y la Biblia habla de esto, y quiero que tomen muy en cuenta, porque tenemos que tomar bien en serio el sacrificio de Cristo y llevarlo al punto no de andar divagando en la palabra, sino con certeza y seguridad y testimonio, porque la Biblia da testimonio de ella misma. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Escuchó? Entonces, no se puede golpear dos veces. Se necesita un solo golpe para demostrar la obra perfecta de Dios, no dos golpes. De lo contrario, estaríamos haciendo del sacrificio de Cristo algo inválido, algo insuficiente, algo que no sirve, algo de balde. Gracias a Dios no es así. Gracias a Dios que Jesús pagó un precio de sangre.
si hubiera fallado en el primer intento, no habría segunda oportunidad. Si hubiera fallado o si él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, la condenación para el ser humano sería inmediata. Los juicios de Dios caerían sobre la tierra y no caerían dirigidos a la cruz. En la cruz recibió los juicios de Dios. Ahí derramó los juicios de los tazones, los juicios de la trompeta y los juicios de los sellos. Fue derramado en la cruz. El Apocalipsis lo recibió en la cruz. Cuando se termine la gracia de Dios, el Apocalipsis va a ser manifestado acá en la tierra. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, vuelvo a repetirlo, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. La obra de Cristo. Ahí está la culminación de la obra de Cristo. La obra de Cristo empieza en Génesis y es una representación nada más. La obra de Cristo en su segunda etapa es la manifestación. Ahí asume los juicios para tener derecho sobre las personas. Él tiene derecho, Él se adjudicó todos los derechos de tu vida. Seas cristiano, musulmán, griego, hebreo o como sea, papa o no, Él se adjudicó todos los derechos de tu vida. Amén. En la cruz. A través de la gracia. Entonces, en ese periodo de gracia, la persona tiene la oportunidad de rendirse al Señor. Porque estos juicios que fueron parados en la cruz, cuando se termine la gracia, van a empezar de nuevo. Entonces, el que tuvo la oportunidad y la desaprovechó, queda para esos juicios. ¿Me entiende? Y ya no le vale de nada haber dicho: Señor, yo te acepté como Señor, Rey y Salvador de mi vida. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó? Ahora no te estoy conociendo porque yo conozco lo que tengo registrado acá en el libro de la vida, pero tu nombre, acá dice, tu nombre ha sido borrado. Tu nombre ha sido borrado. ¿Qué pasó? Pero Señor, si echamos fuera demonios, predicamos en las cárceles, nos íbamos a los hospitales, pero ¿qué pasó después? Porque venías bien y venías desarrollando la fe, pero no te podés justificar sino a través de mi sangre, y solamente obteniendo o entendiendo mi obra y aplicándola a tu vida podías ser salvo, porque esta es la ley que yo puse, esta es la forma que yo quiero. Entonces se quedó para la gran tribulación. Amén. Y los que esperan en Él son los que atesoran la obra de Cristo en sus corazones y hace como Él quiere. Son discípulos de Cristo. Son amadores del Señor. Amén. Entonces ahí entendemos. Bueno, en cualquier momento se termina la gracia de Dios. Les aviso desde ya. E inclusive hay muchos ya rabinos que están proclamando que el Mesías viene en cualquier momento. No es, hay algunos que dicen que es el Mesías, ese Mesías que fue proclamado hace poco, que hicieron un escándalo tremendo sobre las redes sociales, pero hay algunos que dicen: no, todavía estamos esperando al Mesías.
Pero sabemos que en este periodo, en este año, entre este año y el próximo, aparece el Mesías. Así que prepara tu vida para que te vayas al Señor. No te cuesta nada. Sé inteligente, sé sabio. Porque después no te va a servir de nada clamar, porque como a Moisés clamó y suplicó para que le dejara entrar a la tierra prometida, y él le dijo, no. Tú te vas a quedar porque no están dentro de mi propósito. Ahora, como el pueblo de Israel, vos estás representando la rebelión que vos estabas anunciando cuando golpeaste la roca. Entonces no le dejó entrar. Y el pueblo de Israel fueron los primeros en anunciar el Evangelio y van a ser los últimos, porque se van a levantar los 144.000 de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Y cuando se levante van a ser los últimos que prediquen el Evangelio. Son los 144.000 que se van a dar cuenta, ¡ay, qué error cometimos! No era fulano el Mesías. No era. Y ahora resulta ser que se apareció Moisés y Elías, aquel que representa la ley y aquel que representa a los profetas, y están predicando en la plaza de Jerusalén y están hablando que el Mesías era aquel que crucificamos. ¿Y qué pasó? Se convirtieron los 144.000 y dijeron, no, ahora sí, vamos a predicar a Cristo y que haga Dios lo que bien le parece. Entonces el pueblo de Israel, dice la Biblia, fue sacado al desierto y empieza una tercera guerra mundial. ¡Guau! Pero esa es otra historia. Ahora, por medio de Jesús disfrutamos la gracia. Estamos ahí en ese periodo, por misericordia, a través del arrepentimiento. Y quiero hablar de esto porque el arrepentimiento es una doctrina. Es una doctrina, vuelvo a repetir, es una doctrina, un principio bíblico que tiene que ser sostenido por la iglesia, porque representa la obra de Cristo. Es el primer escalón en la escalera cristiana. ¿Y para qué sirve una escalera? Hello, ¿para qué sirve una escalera? Para subir. ¿Y para qué querés subir? Vuelvo a repetir, ¿para qué querés subir? Para alcanzar algo. Para alcanzar lo que no podías alcanzar cuando estabas abajo. Y ahora tenés que subir para alcanzarlo. Amén. Muy bien. Algunos piensan que olvidando los errores cometidos del pasado, bueno, podemos solucionar el problema. Total, quién sabe, no hay problema, está todo tranquilo. Pero en el plano espiritual no es así. Lo cierto y lo concreto, que si no hay arrepentimiento, aquellas cosas quedan tapadas, pero no eliminadas. ¿Y sabe qué pasa cuando vos empezás a acumular carpetas y buscas en internet y todo, y empiezan a aparecer virus? ¿Sí o no? Entonces ya la computadora no te anda más, empieza a bloquear, empieza a sacar imágenes, por poco no te saca una florcita. Entonces el arrepentimiento es precisamente un fundamento de la obra de Cristo. Si no nos arrepentimos, aquellas cosas que quedan encubiertas, obviamente, se van acumulando. Y cuando nos arrepentimos, Dios se compadece de nuestras debilidades y nos salva. Así de sencillo. Pero arrepentirse, ¿qué significa? Dejar de ser, dejar de hacer, nada más, dejar de hacer. Podemos ponerle otras cosas, un vuelco de 360 grados, qué sé yo. No, el 360 grados sería y empezar en el mismo lugar que comenzaste.
Hay algunos que creen que el arrepentimiento es eso, un vuelco de 360 grados. Y no es 360 grados, es un vuelco de 180 grados. Empezaste en el sur y terminaste en el norte. Amén. Muy bien. Y eso es lo que significa arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, obviamente la piedad de Dios viene hacia nosotros a través de su amor y nos salva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué es tan necesario? Porque tenemos que empezar a cambiar. Nuestra vida tiene que tener otra dirección. Pero el verdadero arrepentimiento conlleva el deseo de no repetir los mismos errores. Si vos no tenés ese deseo, nunca te vas a arrepentir. A través de la obra de Cristo disfrutamos la gracia y la misericordia, que es a través del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay conversión. No puede haber conversión. No existe la conversión inmediata. ¡Pah! No te arrepentiste igual, ya aceptás a Cristo, ya está, listo. Ya está, yo soy Superman. Mentira del diablo, porque es un fundamento bíblico que tenés que cumplir. No podés tapar tus errores con un montón de carpetas arriba, porque siempre va a estar ahí. Y eso va a producir virus. Debemos reconocer nuestra situación delante de Dios. Debemos entregar nuestra vida en arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir dejar de hacer algo, ya lo dijimos. Un verdadero arrepentimiento produce cambios a través de la gracia y misericordia de Dios, porque Él es el que te da esa oportunidad para que vos te puedas arrepentir. Él es el que derramó la gracia en la cruz para que el hombre pueda llegar a Él. Dios se tuvo que acercar al hombre porque se hizo carne. Dios, dejando todo lo que es Dios, se hizo carne para acercarse al hombre. ¿Entendió eso? Ahora el hombre a través de la fe se tiene que acercar a Dios. ¿Escuchá la diferencia? Pero obviamente esto tiene que ser así, y es a través del arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento produce conversión o viene junto con la conversión. Dice en Romanos, y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza de corazón, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si no hay un corazón verdaderamente arrepentido, sepa que la Biblia te dice, bueno, mi hijo, estás acumulando ira y cuando llegue el momento vas a recibir la ira de Dios. Es muy sencillo. La Biblia te está explicando que está todo determinado. Acá no le echemos la culpa. No, yo creo en un Dios amoroso, por eso no creo en el Apocalipsis. Pero dejémonos de joder, porque Dios es amor, te está advirtiendo lo que va a pasar en el futuro. Qué malo sería que Dios ya tenga determinado un juicio sobre la tierra y no te anuncie nada. Jodete. Sería malo, ¿verdad? Entonces sí, el Señor no sería amor. Amén.